La impresión sublime por accidentes naturales como los volcanes ha dejado una fuerte huella en la creación artística humana. Seguramente a nadie se le escape el ejemplo del Monte del Destino de la trilogía de El Señor de los Anillos de Tolkien, lugar donde Sauron forjó el Anillo Único. Más de un siglo antes del escritor británico, un pintor de la misma tierra, luego nacionalizado estadounidense, quedó completamente impactado por este y otros fenómenos de la naturaleza que supo imprimir en sus lienzos como nadie antes lo había hecho en Estados Unidos. Sed así bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte, protagonizado por quien es considerado el iniciador de la pintura paisajística americana, Thomas Cole. Cabeza de la llamada Escuela del Río Hudson, la mayor representante del paisaje estadounidense decimonónico, su legado, abruptamente truncado tras su repentina muerte a los 47 años, no fue redescubierto y revalorizado hasta finales del siglo XX y comienzos de nuestra centuria a través de exposiciones que asentaron su papel, así como el de la Escuela del Hudson en general dentro de la historia del arte. Aunque no fue el primer pintor de paisajes del territorio americano, un género además tardíamente aceptado e incorporado al arte de Estados Unidos, no cabe duda de que Cole fue el que mejor captó la quinta esencia de la naturaleza virgen de aquellas regiones, espoleando con sus pinturas a numerosas generaciones de artistas que siguieron sus enseñanzas. Ahora bien, prácticamente ninguno encarnó su espíritu alegórico y moral, puesto al servicio de un urgente mensaje ecologista nacido de la destructiva industrialización, que cada vez más rápidamente estaba avasallando el medio natural en supuesto beneficio del progreso humano. En un contexto como el romanticismo, que desplazó sus intereses del hombre neoclásico a la naturaleza en tanto que intermediaria de la humanidad y su creador, Dios, y en un periodo de auge de movimientos nacionalistas, la naturaleza estadounidense fue entendida por muchos como símbolo de identidad nacional que había que preservar. En esta tensión entre los intereses gubernamentales y la conservación medioambiental es en la que hay que encuadrar el mensaje del arte de Cole. Dicho todo esto, comencemos. Thomas Cole nació el 1 de febrero de 1801 en la parroquia civil de Bolton-le-Moors, del condado de Lancashire, desarrollando sus estudios en una escuela cerca de Chester. En 1814, la familia se traslada a Chorley, donde permanecen hasta una nueva mudanza hacia Liverpool 3 años después, ciudad en la que el pequeño Thomas aplica como aprendiz de grabador. Ligado a la industria textil debido a los fallidos negocios de su padre en ese sector, Cole conoció de primera mano los violentos conflictos entre la mecanización industrial y la destrucción de máquinas por parte del ludismo, imágenes que nunca olvidaría en su vida. El 3 de julio de 1818, los Cole toman un barco hacia Estados Unidos y se asientan en Filadelfia poco tiempo, pasando después a Steubenville, en Ohio. Si bien Thomas permaneció en la primera, ganándose la vida como xilógrafo. En 1820 toma sus primeras clases de óleo con un artista ambulante y pronto recibe sus primeras comisiones, de las que nada sabemos. En la primavera de 1823 regresa con su familia que, en un nuevo cambio de aires, se encontraba entonces en Pittsburgh, donde ayuda a su padre en la fábrica y da clases de dibujo antes de moverse otra vez a Filadelfia para formarse 2 años en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Una vez terminados, en noviembre de 1825 viaja a Nueva York, urbe en pleno auge comercial donde, oh casualidad, estaba su familia tras otra mudanza.
Establecido un pequeño taller en el desván de la casa neoyorquina, Cole recauda fondos con la venta de unas primeras obras para emprender en verano de 1825 su primera excursión por las tierras del río Hudson. Desarrolla ya en estas fechas iniciales de su trayectoria un método ordenado de trabajo basado en la toma de apuntes del natural que, ya en el taller, son recompuestos intelectualmente sobre telas. Esos dibujos que entrañan valor artístico por sí mismos y nos hablan de su profundo amor por la naturaleza, dieron pie a obras como Lago con árboles muertos, que marca una clara diferenciación entre los primeros planos mejor definidos y el fondo más difuminado. Es importante anotar que, sobre el lienzo, Cole se toma más licencias que sobre el papel, jugando un rol crucial en su proceso creativo la imaginación antes que el estricto realismo topográfico. Entre octubre y noviembre de 1825 logra vender un par de obras en la tienda de William Coleman a clientes como John Trumbull, presidente de la Academia de Bellas Artes de Nueva York, que ayuda a Cole a impulsar su carrera, y a Sir Brown Durand, otro de los primeros representantes de la escuela del río Hudson. Adquiere así cierta fama en la prensa local y llega a convertirse en uno de los fundadores de la Academia Nacional de Diseño el 16 de enero de 1826, en cuyas exposiciones anuales presentó sus creaciones hasta su muerte. En la primera de ellas conoció a uno de sus principales marchantes y coleccionistas, Daniel Wadsworth, mientras que en la amparada por la Academia de Bellas Artes entró en contacto con otro de ellos, Robert Gilmore Jr. En verano de 1826, volviendo a sus apuntes del primer viaje por el Hudson, Cole pintó para Wadsworth el lienzo Cataratas de Catterskill, cuya vista es encuadrada desde el interior de una caverna donde casi puede oírse la resonante caída de la cascada, cuyas pinceladas sueltas conducen la mirada hacia el indio erguido sobre un precipicio, que contempla la grandeza de la naturaleza primigenia diluirse en la lejanía. Este tipo de imágenes de ecosistemas en su estado virginal son las que le moverían a exponer su ensayo en el paisaje americano en 1835, en cuya introducción comenta la necesidad de forjar un gusto humano por el paisaje frente al creciente utilitarismo e industrialización de la sociedad moderna. Entrando en la materia concreta del título, Cole resaltaba 5 valores de la naturaleza estadounidense: lo salvaje, las montañas, el agua, resaltando particularmente la de lagos, cascadas y ríos, los bosques y el cielo, el alma de todo paisaje, como dice textualmente. Para aquel entonces, el artista lamentaba tanto la indiferencia del público nativo hacia el paisaje como el imparable destrozo del humano civilizado, que estaba reemplazando la belleza natural por el progreso a marchas forzadas. Por ello, los paisajes de Cole constituyen un deleite, reflexión y lección de historia para el mundo en general y el ciudadano estadounidense en particular. Exaltando las glorias del regalo que Dios había hecho a la humanidad, según lo entendía la mentalidad romántica, en 1827, inspirándose en la recién publicada novela El último mohicano de James Fenimore Cooper, pinta varias composiciones, como esta que os mostramos. Cole toma una de las escenas del libro y recrea un ambiente sublime y majestuoso acorde a los entornos en los que se mueven los indígenas de la narración, dispuestos en círculo en el plano medio a mano derecha, armonizando sus prendas con los bosques cercanos. En lontananza, sucesivas capas montañosas hacen que la vista se pierda ante el indómito poder de la naturaleza.
En el verano de 1827 realiza otra de sus frecuentes excursiones, en esta ocasión a las Montañas Blancas de New Hampshire, de las cuales pinta esta interesante vista. Como ya empieza a ser recurrente en su estilo, el fondo lo copa una imponente montaña, identificada con el Monte Washington, que domina el horizonte, apreciando, a medida que nos acercamos a los primeros términos, una mayor nitidez y viveza cromática, desde los meandros del río de la Pradera hasta el camino de tierra, flanqueado por un labrador, y el árbol doble, uno de cuyos troncos está caído y deshilachado, mientras que el otro luce su espléndida copa contra las nubes del celaje. En su constante búsqueda de un estilo más elevado de la pintura de paisaje, uno capaz de igualar en importancia a la pintura de historia, en la primavera de 1828 Cole pinta dos obras donde el sentido alegórico, moral y espiritual característico de su estilo comienza a ganar mayor importancia. La primera de ellas sería El Jardín del Edén, tema bíblico que debe ser entendido bajo la metáfora de la naturaleza americana como Nuevo Edén que siempre esgrimió nuestro artista. Se extiende así un paisaje idílico donde Adán y Eva, representados en pequeño tamaño, agradecen la luz del sol que los ilumina, enmarcándolos por delante un vergel tropical de lúcidos colores, donde sobresalen sutiles juegos de claroscuro, y por detrás un remanso de agua, una cascada y, finalmente, una gran montaña. La segunda es Expulsión del Jardín del Edén, inmediata continuación de la anterior, si bien inicialmente su composición no entraba en los planes de Cole. Admitiendo que el lienzo Expulsión, Luna y Luz de Fuego del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid pudo ser una versión previa sin Adán y Eva, en la obra final el artista desata todo su poder inventivo en una escena equilibrada que dispone el luminoso y plácido paraíso a la derecha y el abismal y oscuro mundo fuera de sus puertas a la izquierda. Las únicas luces que permiten ver este caótico paraje son el resplandor que emana del arco de acceso al Edén, por un lado, y el volcán en erupción del fondo, símbolo de la ira de Dios, por otro. Pese al esfuerzo que invirtió, Cole no pudo vender de inmediato ambas obras, dinero con el que esperaba realizar un viaje a Europa como llevaba tiempo pensando, y además fue acusado por cierta crítica de haber plagiado en ellas algunas composiciones del artista británico John Martin, ante lo cual obviamente se defendió. Si a ello sumamos que tenía que ayudar a la exigua economía familiar, la depresión que desarrolló esos meses es lógica, y solo remontó cuando consiguió que las dos telas encontraran sendos adquisidores. Antes de marchar al viejo continente, emprendió entre el 8 y el 15 de mayo de 1829 un viaje a las cataratas del Niágara, elaborando un lienzo de ellas ya en Europa, como veremos. Asimismo, pintó, inspirándose en el citado John Martin, el descenso de las aguas del diluvio como posible continuación de una obra de aquel sobre el diluvio universal. En la escena de Cole, las aguas ya están bajando, si bien aún su nivel es alto, como puede verse a través de las formaciones rocosas de los primeros planos, pintadas con bastante oscuridad, contrastando con ellas la luminosidad del entorno de la montaña que suele disponer al fondo, la cual está sumergida en parte. Con el equipaje y el billete listo, Thomas Cole parte hacia Inglaterra junto a su familia el 1 de junio de 1829, arribando al puerto de Portsmouth semanas después y llegando a Londres el día 27. Ya allí visitó las principales colecciones de arte, donde conoció la obra de quien sería un referente capital, Claudio de Lorena, así como a los dos paisajistas estrella del momento, John Constable y William Turner.
Sobre Turner, cuya biografía en nuestro canal te recomendamos como complemento de este vídeo, recibió una mala impresión de su personalidad al visitarlo en su taller, desarrollando mayor afinidad por Constable, cuya técnica de toma de apuntes al óleo al aire libre empezó a asimilar. Aunque en general Londres quedó por debajo de sus expectativas, tuvo que permanecer un año más antes de pasar a Francia debido a la convulsa revolución de 1830 y a los escasos fondos económicos de que disponía. La fuente de ingresos que necesitaba vino en 1830 de la mano de John Howard Hinton, que para ilustrar su historia y topografía de los Estados Unidos de América del Norte desde sus orígenes hasta la actualidad, encargó a Cole 12 pinturas con el objeto de ser grabadas para el libro, tras lo cual serían devueltas a su autor. La mayoría hoy se encuentran en paradero desconocido, siendo de las pocas visibles vista lejana de las cataratas del Niágara, elaborada a partir del citado viaje previo a su marcha a Europa. La impresión sublime nos la dan los dos indios que permanecen ante un precipicio, rodeados de bosques de tonos cálidos que contrastan con las azules y cristalinas aguas en las que duplican su imagen las cascadas, tras las que amenazantes nubarrones no pueden ocultar la llegada del sol hacia la derecha. El 4 de mayo de 1831, Cole por fin puede cruzar el Canal de la Mancha, llegando a París 2 días después para visitar el Louvre y monumentos como el Panteón, el Palacio de Luxemburgo o la iglesia de San Sulpicio. Mostrando disconformidad por la pintura francesa contemporánea, el 14 de ese mismo mes toma un barco en el Ródano para bajar a Marsella, a donde llega el 26 de mayo, y desde ahí pone rumbo a Génova, Livorno y, finalmente, Florencia, su verdadero destino, cuyas tierras pisa por primera vez el 7 de junio. La ciudad de los Medici siempre despertó un gran amor en Cole, invirtiendo los primeros días en visitar las colecciones de la Galería Uffizi y el Palacio Pitti, y mejorando su dibujo de figuras en la Academia de San Lucas por recomendación de su amigo escultor Horatio Greenough, que realizó un busto de Cole en aquel entonces. Entra ya en su cabeza la idea de un ciclo de 5 obras sobre el epítome del hombre que anticipa la primera gran serie de su vida, El curso del imperio, mas aquel plan inicialmente solo desembocó en la pintura Una escena salvaje. Centrada en los orígenes del hombre, los cazadores se dispersan con armas primitivas por un enclave formado por un lago, una cascada y una prominente montaña cubierta por nubes de tormenta. El 3 de febrero de 1832, Cole encamina sus pasos hacia Roma, de cuyas maravillas antiguas y modernas queda impresionado, como el Coliseo, el Panteón o el Moisés de Miguel Ángel. Meses más tarde, el 12 de abril, realiza una expedición de 10 días por Tívoli, de la que saldrían composiciones como Vista cerca de Tívoli por la mañana. Las ruinas, vestigios de imperios que han perecido al tiempo y fuerte atractivo para la estética romántica, eran el elemento que diferenciaba la naturaleza europea de la estadounidense, mostrándose aquí con la vegetación que ha crecido sobre ellas y con la población coetánea transitando despreocupada por ellas. Cole visitaría también Nápoles y las ruinas de otros emplazamientos, como Pompeya, Herculano o Paestum, regresando a su estudio florentino el 5 de junio para pasar unos meses muy productivos. Entre las obras creadas entonces tenemos Acueducto cerca de Roma, protagonizado por una torre a la izquierda y una estructura imperial romana cuyos tramos restantes se extienden curvadamente, se recortan sobre los soberbios montes del fondo y son iluminados por el sol, quedando el resto de la pradera en penumbra.
Quedándole pendientes por visitar Venecia y Suiza, Cole debe frenar abruptamente su periplo europeo ante la noticia de que sus padres están gravemente enfermos. Con esta preocupación en mente, el 8 de octubre de 1832 parte hacia Estados Unidos directamente desde Livorno, sin pasar por Londres como tenía pensado, llegando a Nueva York el 25 de noviembre. Anticipamos, no obstante, que entre 1841 y 1842 realizaría una segunda visita al viejo continente. Reintegrado en los circuitos expositivos neoyorquinos, en otoño de 1832 Cole conoce al comitente que financiaría aquella serie completa sobre el epítome del hombre que quedó truncada en su viaje a Europa, Luman Reed. Previamente a sacar adelante su sueño, alquiló una granja en Catskill, llamada Cedar Grove, que habilitó como residencia de vacaciones y nuevo estudio, un lugar que hoy es declarado Hito Histórico Nacional de Estados Unidos. Como muestra de su talento, Reed quedó convencido de haber elegido al artista indicado con el cuadro El Cáliz del Titán, una atrevida combinación de estudio del natural e imaginación romántica que da pie a una composición que respira aires de Claudio de Lorena y William Turner, así como un pionero tono surrealista al disponer una copa ciclópea integrada en el paisaje, alojándose estructuras y barcos en lo alto. En una carta a Luman Reed del 18 de septiembre de 1833, Cole ya le confiesa su ferviente deseo de emprender el ciclo de El curso del imperio, el cual no podría entenderse sin la impresión que le generaron las ruinas que vio en Italia, vestigios de civilizaciones pasadas que, partiendo de lo salvaje y arcádico, alcanzaron una gloria que parecía eterna, pero que, finalmente, devino en su caída y extinción. Este es el argumento que se esgrime en la serie, protagonizada por una cultura ficticia que da sus primeros pasos en El estado salvaje, reinterpretación de la pintura Una escena salvaje en un conjunto mejor unificado, donde las masas están mejor distribuidas y el cielo y la tierra forman un tándem bien conjugado de claroscuro, color y efecto sublime. De igual manera, los personajes se hallan mejor integrados en la naturaleza, tal es el caso del cazador disparando a un ciervo del primer plano o la danza ritual del poblado de tipis al fondo a la derecha, alzándose en último término una montaña con una roca encima que va a hacer de hito para identificar este mismo terreno en todas las pinturas de la serie. Tanto la primera obra como la segunda, la Arcadia o Estado Pastoral, fueron pintadas entre mayo y octubre de 1834, cuando Cole contaba ya con la nacionalidad estadounidense, por lo que gana peso la idea moral de utilizar este ciclo como advertencia del futuro que podría guardarle a Estados Unidos si no frenaba a tiempo la expansión comercial, la deforestación y la corrupción del poder. En este caso, el cielo grisáceo ha sido reemplazado por uno despejado y la sublimidad ha dado lugar a la belleza, pues la civilización en ciernes sigue progresando, siendo un símbolo de ello el Stonehenge y el pueblo creciendo en torno a la costa. Los personajes cambian las pieles por atuendos clásicos y si bien algunos parecen abordar cuestiones para el futuro humano, como teoremas matemáticos o música, un soldado parece presagiar cierto belicismo, mientras que los barcos, aparentemente inocentes, quizás sean la base de un imperio marítimo, reluciendo aquí una alusión al Imperio Británico. La escena central es la consumación del imperio, el momento de apogeo de esta civilización, representado en una escena con ecos de los paisajes portuarios de Claudio de Lorena, así como del cuadro Dido construyendo Cartago de Turner.
fue la pieza en que más tiempo y esfuerzo invirtió, realizándola entre 1835 y 1836, y en ella el verde de los bosques y la hierba ha sido sustituido por el ostentoso mármol y oro. Todo ha sido intervenido por la erosión humana, que cambia la naturaleza por arquitecturas de sabor clásico. Estas son el marco para la celebración de una conquista militar por parte de un emperador que cabalga por el puente en elefante mientras su flota carga con el botín. El exceso, el ansia de poder, la vanidad, en una palabra, pronto volverá esta efímera felicidad terrenal en una inagotable fuente de fatales desgracias. El orden se torna caos en destrucción. El pueblo alcanza su límite de decadencia moral y física, presente en el fuego que consume las estructuras, la violencia desenfrenada y una oleada de muerte fruto de la arrogancia, la avaricia y la ignorancia de quienes no supieron poner freno a sus ambiciosas ínfulas de grandeza. En esta escena, oscurecida por el negro humo del fuego y desarrollada frente a una estatua, inspirada en el gladiador borghese, late con fuerza el recuerdo de la destrucción de fábricas por los ludistas que Cole presenciara en su infancia inglesa. Todo principio tiene un final, y este se llama desolación. Lo que una vez fuera una urbe sobrepoblada y poderosa, hoy es un cúmulo de ruinas, una parte de lo que llegó a ser y que ahora, pasto del tiempo, ha vuelto al lugar del que partió, la naturaleza. El humano, por mucho que intente domar su poder, jamás tendrá su absoluto control, y quienes se creen por encima de ella, como hemos visto, están abocados a sufrir en sus últimos días una agónica desesperación y su aniquilación. Desgraciadamente, Luman Reed no pudo llegar a haber terminado el ciclo que encargó, ya que falleció prematuramente el 7 de junio de 1836, prometiendo Cole a su familia terminar lo que empezó. En diciembre pudo exponer todas las obras en la Academia Nacional de Diseño, un mes después de haber contraído matrimonio con Maria Bartow, con la que tendría hasta 5 hijos, si bien la cuarta murió al nacer y el quinto vio la luz tras la muerte de Cole. Por ello, la familia decide convertir el inmueble de Catskill en su residencia permanente, marcando ello una nueva etapa. Antes, el artista estadounidense pintó otra obra maestra en 1836, vista desde el monte Holyoke, Northampton, Massachusetts, después de una tempestad, el Meandro, que parte de los bocetos que tomó de una excursión a este paraje en agosto de 1833. El pesimismo romántico hacia la acción destructiva del hombre frente a la naturaleza alcanza aquí un culmen. Se establece una diferenciación entre la vegetación virgen de los primeros planos, de colores vivos y en la que se autorretrata el pintor tomando apuntes al óleo, frente a los campos agrícolas en torno al río Connecticut al fondo, pintados con verdes más pálidos y salpicados por humo de chimeneas. Al ambientarse en un hito natural estadounidense, la advertencia moralizante hacia el país es todavía más clara y directa, mientras que en el curso del imperio Cole proyecta un mensaje universal. Fijado su hogar en Cedar Grove junto a su esposa y los hijos que fueron engendrando, Cole parecía vivir una boyante felicidad, estado anímico reforzado por el éxito en cifras cosechado en la exhibición de El curso del imperio. Sin embargo, el paso a 1837 fue bastante trágico, pues ese año fallecieron su padre y su madre en febrero y octubre respectivamente. Pese al duelo, entre las muertes de ambos pasó a lienzo sus apuntes de Florencia, naciendo así el óleo Vista de Florencia, tomada desde la Basílica de San Miniato al Monte.
El primer plano, separado de los siguientes por un muro de piedra, se reserva a escenas costumbristas, desplegándose a continuación un delicioso vergel y, más atrás, la ciudad de los Medici, despuntada por la catedral de Santa Maria del Fiore, con el campanile de Giotto y la cúpula de Brunelleschi, y queda a la izquierda el río Arno, que se pierde en la distancia. En su línea de recrear arquitecturas del pasado en base a apuntes y su propia imaginación, pinta en 1838 Sueño de Arcadia, una nueva visión idílica ambientada en la Grecia clásica, como puede aducirse tanto de la moda que visten los personajes de los primeros términos, en plena euforia musical, como del templo dórico del fondo. Todo queda armónicamente inmerso en una naturaleza iluminada por una luz dorada. Asimismo, el pasado responde a semejantes objetivos, solo que desplazando el foco histórico al medievo, encarnado en el torneo que se está celebrando al pie de un castillo gótico, perfectamente reconocible por sus aspilleras, almenas y matacanes. En este escenario, naturaleza virgen y arquitectura humana conviven en perfecta síntesis, la cual se acentúa una vez cae la cultura que engendró dicha estructura y el tiempo devuelve al medio natural lo que le pertenece por derecho, como queda patente en la obra que hace dúo con esta, el presente. El invierno de 1838 y 1839 fue duro para la familia, tanto por el intenso clima como por la recesión económica que estaba entonces viviendo la nación, así como por la muerte de la tía de la esposa de Cole, muy querida por él. Por otra parte, en marzo conoció a Samuel Ward, que financiaría su segunda gran serie, El viaje de la vida, que analizaremos en el siguiente apartado. Con el deseo en mente de emprender un segundo periplo por Europa, pero a la vez preocupado por dejar sola a su familia, pospone el viaje y en verano de 1839, en su lugar, realiza varias excursiones, como una nueva a las Montañas Blancas en compañía de Asher Brown Durant, de la que sale esta vista del desfiladero de Crawford, una escena de impactante sublimidad que nosotros contemplamos como espectadores y que el jinete del cuadro vive en primera persona en medio de una zona talada que vuelve a exponer la tensión entre el progreso civilizador y la conciencia ecológica. Si Luman Reed falleció antes de haber terminado el curso del Imperio, Samuel Ward, comitente de El viaje de la vida, directamente ni lo vio empezado, teniendo Cole que llegar a un acuerdo con la familia para poder sacar un beneficio de aquel proyecto. Tras interminables y frustrantes negociaciones, procedió a pintar los 4 lienzos de la serie entre 1839 y 1840, en los que usa la tradicional alegoría del río de la vida bajo el enfoque sublime y poético característico de sus paisajes, uniendo en estas composiciones una desbordante imaginación y un concepto de la naturaleza como orden supremo del mundo, pudiendo inspirarse para ellas en una excursión que realizara a la garganta del río Genesee. En vez de concebir las 4 telas como un conjunto unitario para ser leído de izquierda a derecha, Cole las agrupa en 2 parejas, de las cuales realizó una segunda versión muy parecida en 1842, cuya calidad digital es mayor, por lo que nos valdremos de ellas para esta sección. La primera la forman, por un lado, Infancia, que nos presenta a los protagonistas de la serie, el viajero y el ángel, el primero saliendo con su barca, ornada con figuras de las horas, de la oscura cueva del nacimiento hacia un prado florido iluminado por el amanecer, símbolo de la alegría de la niñez. Y, por otro, Juventud,
que invierte la dirección de avance hacia la izquierda, señalando el joven, rodeado de paradisíaca vegetación, un palacio de nubes a lo lejos, metáfora de la gloria y fama que ambiciona con esperanza. Lo que no sabe es que el curso del río realiza un giro brusco hacia el barranco que vemos en la primera obra de la segunda pareja, Adultez, tornándose su segura postura en súplica para salvarse en el descenso, todo ello contemplado por el ángel desde las tormentosas nubes. Contra viento y marea, aunque con la barca algo rota, el protagonista llega a la vejez, composición final del ciclo, lo que supone su descanso en el océano de la eternidad, volviendo a acercarse a él el ángel para señalarle a sus compañeros, indicándole así que el viaje de la vida ha finalizado. La exposición de la serie completa le reportó unas cifras tan buenas como las de El curso del imperio, y no contento con el trabajo que conllevaban, entre medias de ambas parejas aceptó otro encargo y pintó El sueño del arquitecto, si bien el cliente no quedó satisfecho al querer uno de sus típicos paisajes y no un capricho. Como lección de historia de la arquitectura es muy interesante, pues coloca al soñador sobre una columna del primer plano y dispone progresivamente estructuras de varios estilos, partiendo del gótico, avanzando por la Grecia jónica y dórica, hasta llegar a un templo egipcio y una pirámide. En este canal tenéis ejemplos de todos ellos para vuestro deleite. Ante la crisis de la mediana edad que le provocaron el rechazo de este lienzo, las arduas negociaciones con la familia Ward y la indisposición del invierno de 1841 y 1842, con el fin de recuperarse, renovar su material y recargar la energía estética, ahora sí acomete su segundo viaje a Europa. Se embarca a Inglaterra el 7 de agosto de 1841 y llega a Londres el 21, donde permanece hasta el 6 de octubre, en que marcha a París de nuevo, y entre el 17 de ese mes y el 9 de noviembre pasa por varias ciudades, como Berna, Lyon o Vaucluse, antes de llegar a Roma, en cuyo taller pinta, como hemos dicho, una segunda versión del viaje de la vida. En abril de 1842 se va a Sicilia pasando por Nápoles, visitando en la isla las ruinas griegas de Segesta, que plasma en este cuadro, y la noche del 9 al 10 de mayo escala el monte Etna para ver el amanecer desde su cima. De vuelta a Inglaterra, el 9 de julio toma el barco de regreso a Nueva York, a donde arriba el día 30. Cole ya nunca volvería a salir de Estados Unidos, siendo una de sus primeras tareas al volver del segundo periplo europeo la pintura de hasta 4 vistas sobre el Etna, hito que le impresionó muchísimo. Una de las más famosas es la del monte Etna desde Taormina, pintada en solo 5 días, tomada desde las ruinas del teatro griego de esta ciudad, tras las cuales queda a mano izquierda la costa siciliana, mientras que por la derecha se expande una abrupta geografía repleta de villas, viñedos y olivares que rematan en la cumbre nevada y el humo del volcán. En obras como El molino, puesta de sol de 1844, además de probar con un formato diferente, ovalado en este caso, es posible que Cole haya introducido notas autobiográficas, pudiendo este paisaje ser un trasunto de su vida familiar en Cedar Grove. De nuevo, las reminiscencias a Claudio de Lorena son claras. Es comprensible, por tanto, que muchos calificaran a Cole como el Claudio americano.
Quizás exista también cierto carácter autobiográfico en El retorno del cazador de 1845, donde dos hombres cargan un ciervo de camino a una cabaña de troncos, hacia la que también se dirige un niño, en cuyas afueras una niña juega con un perro y la madre carga con su pequeño infante. Esta vida en medio del campo, donde, una vez más, la acción humana es palpable, podría, por tanto, ser un reflejo biográfico del artista. En esos años, entre 1844 y 1846, aceptó a su primer discípulo, Frederick Edwin Church, quien sería otro gran paisajista de la escuela del río Hudson, si bien llevó las enseñanzas de Cole por terrenos alejados de la alegoría moral. Aunque nunca se consideró capacitado para la docencia, acogió tanto a Church como a otro alumno, Benjamin McConkie, bajo su tutela, pero su punto fuerte era, obviamente, la práctica pictórica. Es por ello que, antes de morir, inicia una última serie de cuadros en 1846, titulada La Cruz y el Mundo, protagonizada por peregrinos que nos indican un creciente fervor religioso en Cole, que, tras su boda, se convirtió a la Iglesia Episcopal, la rama estadounidense del anglicanismo. Solo completó 3 obras, hoy en paradero desconocido, teniendo que recomponer esta moralizante historia a través de sus bocetos al óleo, que comienza con un cruce de caminos. Uno lleva por un difícil sendero pedregoso y el otro por un llano con arcoíris. El primero, metáfora de las virtudes, lleva del sufrimiento a la salvación, mientras que el segundo, alegoría de los vicios, termina en el infierno. El 6 de febrero de 1848, Thomas Cole, azotado por uno de esos duros inviernos, sufrió un ataque biliar que derivó en pleuresía, exhalando su último aliento el 11 de febrero sobre las 8 de la tarde, 10 días después de haber cumplido 47 años. Su familia quedó desolada, sus amigos tardarían en asimilar tan repentina pérdida, y la prensa artística lamentó profundamente la muerte del fundador de la Escuela Americana de Paisajismo, pues se marchó en la flor de su carrera. El 16 de septiembre nacería póstumamente su último hijo, bautizado Thomas Cole II en su memoria. Cole, a diferencia de otros paisajistas de la escuela del Hudson, murió en medio de gran fama, antes de que acontecimientos como la Guerra de Secesión movieran el foco de interés artístico de la naturaleza virgen de Estados Unidos al cosmopolitismo de París, penetrando así las modas del impresionismo y la escuela de Barbizon. Como dijimos al comienzo, hasta finales del siglo XX y comienzos del XXI no se revalorizó en su justa medida la labor de este conjunto de artistas, y gracias a ello hoy podemos echar un vistazo a aquel Edén virginal previo a la masacre industrializadora. Hoy, en un mundo donde llueven noticias sobre el cambio climático, la contaminación o la alteración de la biodiversidad, entre otros problemas, en los paisajes alegóricos de Cole vibra con nueva fuerza su urgente mensaje ecologista. Si los gobiernos mundiales no toman medidas drásticas para acabar con esta degradación medioambiental, ¿crees que sus obras pasarán de ser una advertencia a un vaticinio? Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, darle un buen me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna otra biografía en el futuro. Si eres un amante del género del paisaje, estás de enhorabuena, pues tenemos en el canal otros artistas igualmente interesantes, como Ivan Shishkin.
Asimismo, pretendemos que este sea el primer vídeo de una cuatrilogía para este verano centrada en pintores de la escuela del río Hudson. Antes de marcharnos, queremos agradecer a J.M. Herrera 1962 por haberse hecho miembro de nuestro canal. Os animamos a ello si queréis disfrutar de ventajas exclusivas. Muchas gracias y hasta la próxima.